Él se encuentra lejos de la Argentina, particularmente en la ciudad de Washington, ciudad con la que tenemos una horita de diferencia. Así que desde las 12 del mediodía, hora argentina, 11 de la mañana, hora de Washington, saludamos y le damos la bienvenida y le agradecemos su participación en este espacio al señor Carlos Raimundi. Hola Carlos, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, buenos días. Muy agradecido de conversar con ustedes y fundamentalmente muy agradecido de lo que hacen, de la comunicación federal y de una comunicación que sale de los parámetros de los medios hegemónicos. Así que la verdad para mí es un honor poder estar conversando a través de la querida radio pública, la queridísima Radio Nacional, con todo el país. Muchísimas gracias. Bueno, los agradecidos somos nosotros y efectivamente la misión de Radio Nacional es esta de llevar la palabra de los protagonistas a todos los rincones de la Argentina, y en este caso en particular, debo decirlo, tenemos un invitado especial. En un ratito hablaremos más profundamente con él cuando sea el turno, que nos va a ampliar quién es y de dónde viene, pero invitada especialmente a esta entrevista federal la Cámara de Radios y Televisión de la provincia de Chaco. Estará representada por Silvio Fernández, que además es periodista de FM Futuro 91.3 y LRH 790 en la provincia de Chaco. En un ratito se va a presentar él mismo y va a contarnos más detalles del trabajo que desempeña y la extensión de justamente esta transmisión en varias emisoras también de la provincia de Chaco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, embajador. Lo saluda Silvio Fernández de la provincia del Chaco. Pertenezco a la Cámara de Radio y Televisión de esta provincia, licenciatario de FM Futuro y integrante del colectivo nacional CCP Comunicadores del Campo Popular. Se vienen dando diferentes situaciones en desprestigio y también en intervención en distintos países de Latinoamérica que buscan poner en riesgo las democracias de cada uno de ellos. ¿Cuál es la postura argentina ante esta situación que se vive? Y también tener en cuenta que un gobierno democrático como el de Argentina, con un gobierno anterior representado en Mauricio Macri, también fue parte y colaboró en esta desestabilización que se vienen generando. Bueno, las diferencias entre el gobierno anterior de Argentina y creo que son muy claras. Vamos a volver a poner el caso de Bolivia. El anterior colaboró no solamente con el clima de golpe, sino con material represivo que está siendo evaluado judicialmente si fue utilizado o no en la represión al pueblo de Bolivia. Pero ya hay una especie de paso previo que lo vincula con el delito, y es que el material que llegó a Bolivia es muy diferente del material que se declaró que salía de la Argentina. Quiere decir que ahí ya hay irregularidades grandes. Si a esto se sumara que hubo un ciudadano o ciudadana boliviana que fue atacada por un arma o por un cartucho llegado de la Argentina, eso indudablemente pone al anterior gobierno en una situación muy grave. ¿Qué hizo nuestro presidente? Ayudó al retiro pacífico y a que salvaran su vida muchos dirigentes del pueblo boliviano a través de un salvoconducto hacia México, y luego le concedió el asilo y el refugio en la Argentina, y finalmente lo acompaña hasta el límite entre La Quiaca y Villazón para que Evo Morales retornara pacíficamente a Bolivia una vez restaurada la democracia en ese país. La diferencia de perfiles de los gobiernos es absoluta. Eso se puede trasladar a una actitud hacia el resto de los países de la región. Yendo a tu pregunta, voy a tratar de responderte conceptualmente para que luego ustedes consideren esa idea madre aplicable a cada uno de los casos en particular. La Argentina está siendo gobernada por un frente de gobierno que tiene
distintas vertientes, algunas obviamente tienen más peso, mucho más peso que otras, pero hay que entender que es un gobierno que puede tener en algunos aspectos miradas, matices diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para trasladar esa situación a una política de Estado? Buscar cuáles son los comunes denominadores que nos expresan a todos y a todas. ¿Cuáles son esos comunes denominadores? Yo te diría, para este punto que vos planteas, son dos. El primero es el compromiso indeclinable con los derechos humanos. Pero el compromiso con los derechos humanos planteado desde la persona que lo sufre. Es decir, por eso a mí no me resulta tan difícil explicar cuál es la posición argentina en la votación en un organismo internacional o frente a la situación que ocurre en un determinado país. Cuando está atacado un niño de 5 años por un proyectil, ni yo ni la Argentina le estamos preguntando a nadie en qué organización milita el papá de ese chico. Es un chico que sufre un ataque inconcebible, inconcebible. Y la Argentina se planta desde ese lugar en defensa de los derechos humanos de la persona que lo sufre. Si hay un detenido que no tiene el trato que debe tener, yo no estoy preguntando qué signo ideológico tiene el gobierno que lo destrata. Estoy defendiendo principios generales de los derechos humanos. Lo que sí, no me pongo en ninguna posición superior, porque nosotros también hemos tenido excepcionalmente problemas con policías provinciales y abusos de violencia institucional y maltrato carcelario. Entonces, una cosa es defender un principio y otra cosa es decir que yo tengo autoridad para meterme adentro de lo que está sucediendo en ese país. Son dos cosas distintas. Entonces, la condena a cualquier violación de los derechos humanos cuando se confirma que existe tal violación. La preocupación por cualquier alteración que sufran los derechos humanos fundamentales, sean políticos, sociales, culturales, de género, lo que fuere. Primer punto, fundamental, frente a todo gobierno. Segundo punto, la soberanía, la autodeterminación, la capacidad de cada pueblo de resolver con sus propias herramientas y pacífica y negociadamente sus propios conflictos, y de establecer su propia legislación económica, su propia legislación penal y su propia legislación electoral. ¿Por qué? Porque si yo ataco a un gobierno, ¿y qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que hay gobiernos que son más condescendientes, no voy a hacer ningún nombre propio, voy a hablar en términos conceptuales. Hay gobiernos que son mucho más condescendientes que otros con las presiones que sufren de parte del poder financiero. Y hay otros gobiernos que son más autónomos frente a eso, que tienen más decisión, que no se someten, que dicen, yo tengo un recurso natural, llámese petróleo, litio, soja o el que sea. Y eso es una propiedad pública, es una propiedad de mi pueblo, no es de ningún monopolio eso. No es de ningún capital extranjero, eso es de nuestro pueblo. Entonces, la renta de esos recursos la tiene que gozar el pueblo. Si una misma tecnología se aplica en un país con recursos y en un país sin recursos, en el que no tiene recursos fracasa. Entonces, la consecuencia de esa gran ganancia es la fertilidad de la tierra, los recursos que tenemos, la minería, los minerales, el agua potable, la biodiversidad, etc. Cuando hay gobiernos que se plantan en la defensa de eso, ¿qué hace el poder financiero internacional que tiene una gran incidencia en toda una estructura de medios y de propaganda?
Lo mostraba la expresidenta el otro día, cuando hizo su alegato en la causa de memorándum, y ella muestra esa placa, que dice, la acusación de un negocio con un Estado terrorista, que no es que yo opine eso, estoy diciendo lo que decía la propaganda, estaba financiada por un fondo buitre que estaba en conflicto con la Argentina. Entonces, el contacto entre sector financiero y prensa hegemónica es lineal, es directo. Ahí no hay comunicación pública, ahí no hay prensa independiente, ahí hay intereses financieros que utilizan una determinada propaganda a través de las cadenas hegemónicas. Entonces, ¿qué es lo que hacen inmediatamente cuando ven un gobierno soberano? Te dicen, es corrupto, hay que perseguir a su presidente, hay que acusar a sus funcionarios, hay que meterlos presos. Después te dicen, es autoritario, está violando los derechos humanos. Después se convierte en un narcogobierno y después lo bloquean. Entonces se genera una situación humanitaria. Y cuando se genera una situación humanitaria y se prolonga durante mucho tiempo, eso repercute en las condiciones de vida de ese pueblo. Te dicen, miren, ese pueblo está sufriendo, hay que intervenir desde el exterior para ayudarlo a resolver una crisis humanitaria que fue creada por los mismos que ahora están ofreciendo la intervención. Por eso tenemos que ser muy cautos, muy responsables en respetar el principio de no intervención, de autodeterminación. Y en esto soy muy preciso también, porque aprendí lo siguiente, que los británicos quieren malversar el alcance de la palabra autodeterminación, que para nosotros es importante y ellos la quieren aplicar a los habitantes de Malvinas. Si quieren, podemos hablar de eso cuando quieran, pero quiero hacer esa salvedad porque no en todos los momentos la palabra autodeterminación quiere decir lo mismo. Entonces, estos dos principios, defensa de los derechos humanos y defensa de la autonomía de cada pueblo para decidir cuál va a ser el modo en que construye su propia democracia.